corrientes están en circuito abierto. Para el cascodo, daremos polarización, ¿no? Porque tengo que determinar RE1, que sería su tensión DT entre IE1, y también necesito RE2, por si acaso, digo, ¿no? DT entre IE2 y así sucesivamente. Necesito las corrientes de polarización, ¿ya? Este será IE2, ¿no? IE2, listo. Bueno, redibujamos el circuito. Entonces tenemos el primero, Q1, está por acá, el Q1, y el condensador ya desaparece, entonces te queda una resistencia básicamente por acá. Luego tienes, hacia acá arriba, se conecta a un transistor Q2, ¿no? Entonces dejar Q2, vamos a poner, ahí está Q2, y luego viene otra resistencia. Entonces esta resistencia que está conectada a VCC. Ese VCC vale, vamos a bajar un poco, ahí es 18 voltios. Entonces acá está conectado, y este es 1.8K, ¿no? Y luego viene en la base. En la base necesitamos polarizar, ¿no? Entonces tenemos tres resistencias. Esta de acá, luego viene una más por acá, sí, para que conecte, y luego una más ahí, ¿no? Tienes tres resistencias, bien. Y esto se va conectado a esta fuente. Bien. 6.8, 5.6. Sale el ojo así, profe. 5.8K, 5.6K, este de acá es 4.7K, 4.7 kilos. Y luego tenemos 1.1 por acá, y arriba tenemos 1.8. Los beta valen 200, beta 1 igual a beta 2 igual a 200, ¿ya? Cuando se polariza el cascodo, se hace de tal forma, ¿ya? Se hace de tal forma que este primero generalmente trabaja acoplando impedancias, así que su tensión de colector emisor es pequeña. Mientras que este sí debe tener buena tensión colector emisor para que amplifique la señal, ¿ya? Y acá se considera que esta corriente es más o menos la misma en todo. Si tú consideras que las corrientes de base, o sea, esta corriente de base 1, esta corriente de base 2, las corrientes de base son mucho menores que las corrientes de colector, ¿y esto cuándo se presenta? Cuando el beta es mucho mayor a 1. ¿Estamos, chicos? Si el beta, que es la ganancia de corriente, es muy grande, entonces I de base es mucho más pequeño que la corriente de colector, porque se relacionan, pues, ¿no? Y C entre I y B, aproximadamente beta, ¿no? Bien, en este caso yo tengo 200, entonces como es 200 un número muy alto, entonces yo voy a considerar esta, ¿ya? ¿Por qué hacemos esto y por qué se eligen betas bastante grandes? Acá, por ejemplo, para polarizarlo, voy a considerar de que estas corrientes, vamos a llamarle corriente R, ¿ya? Esta corriente IR, por ejemplo, esta corriente IR también va a ser mucho mayor que IB1. ¿Estamos? Esta corriente R va a ser mucho mayor que IB1. ¿Por qué? Porque se supone que el que ha diseñado esto lo hizo de tal forma que esta corriente, la variación de esta corriente, no afecte en nada a estos puntos de polarización, ¿ya? O sea que no afecte. Así que acá vas a tener la tensión de base 1, la tensión de base 2, ¿ya? Y mi objetivo es determinar, lógico, la tensión del emisor, la tensión del colector, para poder hallar la tensión colector-emisor, ¿no? Mire, si esta corriente IB es mucho menor que IR, entonces yo puedo considerar como que acá no hay nada conectado y esta corriente IR circula por todas estas resistencias, ¿sí? ¿Ya? Voy a hacer eso y voy a determinar las tensiones únicamente a través de un divisor. Entonces, ¿cuánto vale la tensión B1? La fuente por la resistencia
entre la suma de las resistencias. 6.8K más 5.6K y más 4.7K. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto sale esto? Ahora vamos a hacer el cálculo. Y luego, la tensión de base 2. Entonces, esta tensión de base 2 será igualito, ¿no? 18 por la suma de las resistencias, 5.6K más 4.7K, y esto lo divides entre la sumatoria de los R's. ¿Ya? Sumatoria de los R's. A ver, ¿cuánto sale? El cacho base 1 sale 4,95. Ya, entonces acá tú tienes 4,95 voltios y este de acá. Ahora hay que hacer la operación. Es la sumatoria de los R's, ¿no? 10,84. De todos estos R's. 10.84. Pues acá tengo yo 10.84 voltios. Listo. Entonces ya he determinado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a determinar esta corriente IE1. ¿Cuánto será IE1? ¿No sería más efectivo hacer ahí mallas para evitar el error? Que diga ley de voltaje de Thevenin. O sea, ¿ley de tensiones o corriente de mallas? No, de tensiones, perdón. Tensiones. O sea, aplicar acá esta tensión más esta igual a 0. Y así. Claro, para evitar Sí, el error. claro. Sería más preciso. Más preciso. La cuestión es cuánto necesitas de esa precisión, ¿no? En la electrónica no tienes que ser excesivamente preciso. En la matemática, en la física sí, ¿no? Pero en la electrónica no tanto. El beta, ¿cuánto es el beta? 200. Y cuando vas a la hoja técnica, ¿qué te decían? Ahí Su beta va desde 100 hasta 300. Y no sabes cuánto es. Tú asumes que es 200. Ya desde ahí a la cosa cambia, ¿no? Claro. La resistencia, si te dicen 1.1K, ¿es 1.1K o no? No, menos. ¿Cuánto tiene de variación? 5% los mejores, 10% los normales, 20% por ahí los que están tirados en cualquier sitio, ¿no? O sea que al final esta resistencia de 1.1K es un K. Entonces cuando tú haces precisión, al final tu precisión se pierde cuando ves realmente los valores de los componentes. Así que en la electrónica tú puedes aproximar, ¿no? Puedes aproximar. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Pero lo que dices es muy cierto. O sea, puedes aplicar ley de tensiones Kirchhoff ya después de una hora y dices, el resultado está, ¿no? Sí. Pero puedes aproximar y sale más rápido. Esto también, por ejemplo, lo que estamos haciendo es de manera aproximada, ¿no? O sea, acá tienes mucha razón. O sea, yo no puedo decir que esto es igual a esto. Acá sí, pero acá no. Esto es aproximadamente. No es el sí, no, porque no estoy considerando la corriente de base, ¿sí o no? Así que lo que vamos a ver es que si esto que he planteado es correcto o no. Entonces para ello vamos a determinar primero esta corriente, y con esta corriente voy a determinar esta corriente, y con esta corriente voy a dar validez al hecho de que he despreciado la corriente IV con respecto a IA. ¿Ya? Si eso no cumple, entonces ya fuiste, ya tienes que hacerlo de nuevo, por iteraciones, hasta que llegues al valor correcto, ¿no? Bien, entonces ¿cuánto vale IE1? IE1 será, bueno, yo considero 0,7 acá, y ahora yo tengo que IE1 va a ser la tensión de base 1, le voy a quitar, le quito 0,7 y lo divido entre 1.1K, ¿no? ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esto? 3,86 miliamperes, ¿no? Ahora con esto voy a determinar la corriente de base 1. A ver, ¿cuánto sale dividiendo esto entre 201? ¿No? Profe, pero cuando el beta es mayor a 100, la corriente del emisor es igual a la del colector, creo, ¿no? También. Entonces podría decir que es así, ¿no? Por eso digo, acá en lugar de dividir esto entre... ¿Y puedo restarlo? No, yo divido entre beta nada más, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Cuánto? 19.2 microamperes. Ya, ahora para dar validez voy a determinar IR. Entonces esta IR será tensión de base 1 entre 4.7K, ¿no? O sea, sería tensión de base 1 que vale 4.95 entre 4.7 kilos.
Entonces ahora lo que quiero saber es qué relación hay entre estos dos. Así que voy a dividir 1.05 mili con 19.2 micro. ¿Cuánto sale eso? Entonces ahí más o menos 54 veces, ¿no? O sea, la corriente es 54. En electrónica existe el número mágico, porque es 10. O sea, si tú dices que esta corriente es 10 veces mayor que esta, entonces hasta podrías considerarla despreciable. Si es 20, es el ideal. Si ustedes revisan algunos textos, dice, no, 20 se considera ideal, ¿no? Entonces ya con 50 ya hemos pasado de largo. Entonces yo puedo decir, oye, sí es cierto, ¿no? Acá, si tú mides con un multi después de armar esto, seguramente está en 4.8, 4 puntos por ahí algo, ¿no? Cercano a 4.95, ¿ya? Bueno, entonces de este modo ya he determinado esto y con esto puedo determinar el valor de la resistencia R1. ¿Cuánto será R1? Pues será 25 milivoltios entre la corriente de IE1, ¿no? O sea, 3.86 miliamperes. Este tengo R1. 6.48. Vamos a ponerle 6.5 ohms, ¿no? Y ahora sí ya tengo la ganancia total. Entonces la ganancia total es RC menos RC 1.8K entre el R1 6.5 ohms. ¿Cuánto sale? 1800 entre 6. ¿Cómo no es? 7. Entonces, aprox voltios sobre voltios, ¿no? Entonces, resuelto el ejercicio, ¿no? Ya llevamos la ganancia de tensión. El colector solamente detecta la resistencia arriba. RC. Claro, o sea, para la ganancia es esto. Esto se llama RC, ¿no? Y hay que dividirlo entre esto. Este es su R1, ¿no? Ya. ¿Sí está claro, chicos? Sí. Bien. Entonces, ya, ¿no? ¿Cómo podemos resolver el... Yo quiero cuánto valdrá en el examen. Claro, puedes hallar todo lo demás, ¿no? ¿Cuánto valdrá en el examen? Observen que para este, que es el Ese cascodo, va a venir, pero hace también. esta resistencia O sea, decirle R1 o se así. aproxima bastante al R2, ¿ah? Porque la corriente, como dijimos, ¿no? Si su vete es alto, esta corriente IE1 es la misma que pasa por acá, es la misma que pasa por acá, ¿no? Casi la misma corriente pasa por todo, ¿ya? Porque las corrientes de base prácticamente no las estamos considerando, ¿no? Pero si quieres hallar el método exacto, una es aplicar, como dice, leyes de circuitos y la otra es hacer iteraciones. Entonces, si ha variado mucho, yo tendría que hallar la tensión, como tengo la corriente, y tengo que ajustar los valores, ¿no? O sea, con la corriente que hemos hallado, ahí voy. Claro, yo digo, mira, ahora salió que esta corriente vale tanto, ya, muy bien. Como esta tensión es más o menos constante, entonces digo, voy a variar este otro y voy a cambiar esta tensión de acá, ¿no? Entonces ya voy ajustando. Y nuevamente con esto hago el nuevo cálculo para hallar la nueva corriente, perdón, este sería constante, este va a variar y lo que está acá va a cambiar, ¿no? Entonces al cambiar esta corriente en esta resistencia, se va a cambiar también esto, ¿no? Y nuevamente así hasta llegar. Cuando salga menos de 10 es... Sí, cuando no hay mucha relación, ¿no? Pero normalmente lo que hacen los diseñadores, o sea, el hacer el diseño electrónico no significa poner al azar, o sea, lo haces justamente con criterio, ¿no? Ese criterio, ¿no? Bien. Y ya para finalizar, entonces, vamos a resolver un ejercicio, a ver, tomando como referencia La fija de electrónica. Pero eso es lo en que hemos DC. aprendido, ¿ya? Hay algunos que sí En la necesitan C. de hecho un mayor análisis, porque no se han visto, pero la mayoría... Profe, pero creo que te piden la ganancia de la corriente. Sí, también, claro. Se puede determinar, ¿no? Ya para mostrar ya pedimos ganancia de corriente.
primero vamos bien a hacer estas cosas. Y yo creo que la idea es que quede claro qué es lo que debemos hacer, ¿no? Ya bien. Este es otro ejercicio, ¿no? Que ha venido en el examen, todo así. ¿Ese bien, no? Sí, el examen es así, pues, ¿no? O sea, son fuentes de corriente, algunas cositas, ¿no? Pero siempre tiene que ver todo sobre emisor común, base común, colector común, ¿no? Ya. La pregunta es, más allá del punto de polarización, Facilito. ya que son dos etapas idénticas, ¿no? Como pueden ver, podría cambiar, ¿no? O sea, podría ser de que esto tenga valores de resistencia distintos, ¿sí o no? ¿Cómo determinaría la ganancia de tensión de todo esto? Entonces tú dices, ya, en este circuito que está súper simple, son dos etapas. La etapa que forma Q1 y la etapa que forma Q2. Así que como yo sé que son dos etapas en cascada, o sea que van uno a continuación del otro, tengo que hallar la ganancia de uno, la ganancia del otro y multiplicar. ¿No? Y ya. Entonces hay que hacer esto. Y más en este ejercicio que es sencillo, porque son dos etapas similares. Entonces basta que determine uno nada más, ¿no? Pero para determinar la ganancia de este, yo necesito saber algo importante. ¿Qué tengo que hallar de esta etapa para poder trabajar solo con esta? El RI, la resistencia de entrada, nada más, ¿no? O sea, necesitas esta resistencia de entrada para allá. Ya, entonces, hecho eso, puedes determinar esta ganancia, ¿no? La ganancia de acá. Y después determinas esta ganancia y lo multiplicas. ¿Estamos, chicos? Lo multiplicas, nada más. Ya, bueno. Entonces, lo primero, como tú sabes que hay dos etapas, este es el ejercicio 24, ¿no? La primera, mira, siempre para visualizar estos ejercicios tienes que llevarlo a señal. Ya se supone que DC ya puedes hacerlo, ¿no? DC ya puedes analizarlo sin problema. Entonces lo primero es señal. ¿Cómo sería el circuito de señal de ese Q1? Dibujas Q1. ¿Emisor a dónde va? A tierra, listo. Ahora me falta colector. Una R, ¿qué valor es? 2.2. Luego, a la derecha, ¿no? Por el condensador de 10 micro. Voy para allá. Acá está RI 2. Y esto te llamas, si esto es BI, el otro es el BO, entonces este va a ser el BO1. Luego, vienes para acá. Está 15K y 4.7K. Cuando lo llevas a señal, ¿cómo queda? Paralelo. Entonces ahí está. Así, ¿no? Y lo quito. Acá está BI. Acá la fuente, ¿a dónde va? A tierra. Entonces lo dibujas ahí. Tierra. Ya está. Resuelto, mira. ¿Cuánto vale la ganancia? El G1 o AB1. Acá, como puedes ver, BI de frente va a la base. Si hubiese algunas cosas por acá, tienes que determinar lo que entra a la base, porque la fórmula que tenemos es lo que ingresa a la base, ¿no? Bien, entonces ahora sí, si la señal BI está entrando a la base directamente y veo está acá en el colector, este es un emisor común, entonces, ¿a qué es igual la ganancia? Es RI2. ¿Y qué pasó con este? Paralelo. Y lo divides entre lo que encuentras acá en el emisor. ¿Qué hay en el emisor? R1.
y le pones su sí. ¿Sí o no? ¿Estamos? Ya estamos. La ganancia, lo único que le falta es hallar RI2. Entonces acá vamos a hallar RI2. Entonces para RI2 se ve para allá, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo, ¿o no? Es exactamente igual, pero ya vamos a dibujarlo en todo caso. Del condensador hacia el lado derecho. ¿Qué es lo que tienes? En señal, esto en paralelo con esto. O sea, 15K y 4.7K. Claro, exactamente igual. Listo. Ahora viene hacia el transistor, ¿no? Ahora se llama Q2, ¿no? Q2. Este es Q2. Y esto se va a tierra, ¿no? Ahí está. Y por allá, bueno, la resistencia de 2.2, claro. Y acá está VO2, VO1, ¿no? O sea, VO. Bien, ahora pregunta. Acá, miren. Yo quiero ver la resistencia que se ve de la base hacia la derecha. ¿Con qué corriente estoy entrando? ¿Qué corriente circula por acá? La de base. ¿Y qué resistencia debo tomar? Pi. Ah, ya. RP. Y se va aquí. Listo. Ya está. La resistencia de entrada. ¿Cuánto vale la resistencia de entrada? Entonces esta resistencia, que se llama RI2, es el paralelo de 15K, 4.7K, RI2. Nada más, ya está. Entonces este resultado lo vas a llevar acá y ya llegaste a la ganancia de 1. Ahora lo que le falta es la ganancia del 2. ¿Cuánto sería la ganancia del 2? Esto es exactamente igual que este, pero te das cuenta que no está RI, porque ya no hay ningún RI. Ya no hay nada. Está este y está esto, nada más, ¿no? Entonces sería menos. ¿Cuál es la resistencia total en el colector? ¿Cuánto vale? ¿Y el colector? ¿Qué resistencia hay en el colector? 2.2. 2.2. ¿Y en el emisor? R2. Claro, frenos. Ya. Falta ya. Entonces, ¿cuánto será la ganancia de todo? El producto. R1. Ahí no podemos meter el R1, para arriba. No está R1. No tenemos datos. Pero si hubiese dato, ahí ya es. Sería paralelo con 2.2. Hay que ponerlos en paralelo con 2.2. acá. Bien. Claro, ese es un Si el circuito. emisor no tuviera tierra, no podría poner en paralelo. Claro, si esto va a una resistencia, ya pues, de nivel 1 pasa a nivel 3, ¿no? ¿Por qué? Porque eso hemos visto en clases, ¿no? Si había una resistencia, ¿qué tenías que hacer con esa resistencia? Para hallar la R de entrada, reflejar. ¿Se acuerdan de ese término? Tienen que revisar esa clase, ¿eh? No tienen forma de revisarlo, ¿no? Porque ya pasó. Ya. Pero creo que la he grabado. Claro, tienes que reflejar esa resistencia. ¿Ya? Tienes que reflejarla. Revisen tus apuntes. La suma de corriente. Claro. ¿Puedo aplicar eso de reflexión? Claro, mira. Entonces, imaginen que ese condensador está acá una resistencia RE1. ¿Cómo se modifica todito? A ver. Entonces tú dirás, ¿no? La ganancia G1 de este, ¿cómo sería, los chicos? Ya vamos a terminar, así que soporten un ratito más. Este paralelo con este. Y acá en el denominador, ¿qué habría? R1 más R2. Claro, está esta, que se llama R1, y le tienes que sumar a esta. Ya está, ¿no? Ahora viene la resistencia de entrada. Acá viene una, y acá hay una resistencia, que se llama RE1. ¿Estamos? Ya. Y acá viene el problema, ¿sí o no? Justo este es el Waterloo de todo. Miren acá, tienen que visualizar eso.
¿Qué corriente hay acá? Y base. ¿Qué corriente hay acá? Emisor. Entonces tú no puedes sumarlos. A pesar de que parece que, oye, pero está unido el uno con el otro. No, no está unido. Esto es un transistor. Adentro que habrá un montón de cosas extrañas. ¿Sí o no? Solo que hemos puesto solo un modelo. Este dijimos que se repite. Entonces ahí viene la cosa. Yo quiero que mi análisis vaya con la corriente de base. O sea, este lado del transistor. Entonces, ¿qué debo hacer con esta resistencia? Tengo que hacer que pase la corriente de base. Y a eso se le llama reflejo. O sea, voy a reflejar la resistencia a la base. Voy a ver a esta resistencia desde la base. Desde la base veo ahí al RE, pero lo veo como si estuviese en tu circuito de base. ¿No? ¿Entienden? ¿Y cómo hago eso? Pues fácil. Tengo que cambiar esta corriente, ¿sí o no? ¿Qué corriente debería ser? Y de base. Tendría que estar y de base. Ah, ya. Entonces vas a multiplicar a esto por beta más 1. Porque tú sabes que beta más 1 por I de base es igual a I de emisor. Entonces, ahora ya te das cuenta que la resistencia que se ve acá es RPi y la resistencia que era RE ahora es RE1 por beta más 1. ¿Sí? A ver, ¿qué dicen? Lo hemos visto en clase, lo he explicado. Sí, sí, sí. Casi he perdido mi garganta explicando. ¿No? Profe, ahora no viene con su No, y ya son mejor. micrófono. No mejoro totalmente porque estoy hablando así, pero igual. Entonces, acá tienes esta resistencia que ha sido reflejado hacia la base. Reflejado a la base. ¿No? Y puedes hacer lo mismo hacia el emisor. O sea, cuando te convenga, por ejemplo, pasarlo al emisor, las resistencias que están en la base lo puedes pasar al emisor. O sea, es como si lo viera en el emisor, ¿no? Claro, hay que dividir. Si acá lo multipliqué, en el otro tengo que dividirlo nomás. A todas las resistencias. Y me quedo con el mismo circuito. Y entonces ya se simplifica todo. Entonces ahora, ¿cómo cambiaría la resistencia de entrada visto si hubiese una de esas, no? Sería, ¿cómo sería? A ver. 15K, paralelo a 4.7K. ¿Qué más? Paralelo RPi más RE1 por beta más 1. ¿No? Entonces ya lo han reflejado. ¿Estamos, chicos? Bien. Ya, eso es ya haciendo un poquito, como llaman eso, elevando el nivel de abstracción, ¿no? Si todavía no te convence esto, entonces dedica al circuito, desarrolla el circuito, para que vean que sale lo mismo. ¿No? Bueno, preguntas hasta acá. ¿Está claro? En resumen, entonces. Profe, ahí usted había puesto RPi por, o sea, haciendo una variable cualquiera o está utilizando ese modelo. Modelo pi, Claro. ¿no? Este Ya, es claro, por del los dos. modelo pi, solo que lo hice sobre el transistor porque puedo hacerlo en circuito desarrollado con todo el modelo completo. Claro, pero Solo que la flojera, no, mejor dicho, es mejor que lo veas ahí ya, te vayas acostumbrando a verlo directamente cómo está conectado. Pero nuevamente le repito, si no se visualiza así todavía, entonces hace el modelo completo y ahí lo vas a ver, ¿no? el de ahí es el modelo T, ¿verdad? ¿Pi también? Sí, O sea, en realidad, mira, no cuando hablamos veas de modelo, RE, estamos hablando, todos estamos haciendo con pi, Pi. sino que el modelo T no lo he puesto, y tampoco lo voy a poner, creo, ¿no? Porque no tiene mucho sentido, sino que lo que debe quedar claro es lo siguiente, que cuando tú ves el circuito por la base, entonces tú ves RPi acá entre base y emisor. Cuando ves el circuito desde el emisor con Claro. corriente emisor, Es la corriente del entonces emisor. estás viendo RE, R, claro. ¿ya? Eso va a ser. Por eso le agregó R y puso R. Sí, por R ejemplo, minúscula. RE. Claro, y alguien puede decir, mira, hay otra forma también, ¿ya? Antes que se nos va el tiempo. O sea, en este caso, por acá, ¿qué corriente está circulando?
¿La del emisor? Y de emisor, correcto. Y en esta, También. También. y de emisor. O sea, acá sí puedo sumarlo. Sí. Sí. Claro. O sea, acá puedes sumar R1 más este. Sí puedes sumarlo. Entonces, pero cuando estaba con pi, no podía sumarlo. No, porque es decíamos que eran diferente, dos claro. corrientes distintas. ¿Y si luego se colectó? No, el colector no. El colector hay una fuente de corriente. Eso es como un muro. No se puede ver al otro lado. Siempre va a ser. Siempre va a ser así. Sorry. Sí. Entonces, mira, o sea, la otra forma sería esta. Acá veo el RE1, acá veo la otra RE, lo sumo y como yo quiero hallarlo desde la base, esta resistencia equivalente, ¿qué tendría que hacer con este equivalente? Desde la base lo Sí. multiplicaría por beta más 1. Claro, si está acá, lo multiplicas por beta más 1 y ya está en paralelo con este. En teoría nos conviene trabajar ¿Está bien? con... ¿Se ve eso? ¿Chicos? Profe, ¿por qué lo multiplicaría por beta más 1? No, colector. O sea, en este circuito, si mi objetivo es hallar esta RI de acá, Ya. ¿qué corrientes están circulando en esta parte? Las La de la base, base, claro. O sea, todas las que se refieren más o menos a I de base, ¿sí o no? Pero lo que está pasando por acá La del es I de emisor, emisor. claro. Yo necesito que también se vea como corriente de base. Entonces, Por I de base. multiplico por todo estos dos que están en serie, lo multiplico por beta más 1 y ya queda en esta parte del circuito. Ya. ¿Sí? Sí. Es por eso que podemos decir que RPI está en paralelo con la resistencia que está en la base. Claro, porque se repite, ¿no? Pero si se trata de que yo tengo el dato de RE, Ahí sí ya fue. ese no está en paralelo, entonces hay que multiplicarlo por beta más 1 y se convierte en un RPI. ¿No? Ya está. Bueno, así es la cosa y hay que revisarlo, ¿no? Jóvenes, ¿está claro? Más o menos, ¿no? Faltan los videos ahí.